Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches, este es tu programa Gestión Financiera, con el auspicio de la Organización Internacional de Emprendedores. Conduce tu amigo y consultor Ricardo Ochoa. Empezamos ya. Este es nuestro editorial del día de hoy. Como bien saben, damas y caballeros, estamos en un escenario nacional algo complicado que poco a poco se va decantando. Se va decantando porque las instituciones, porque la comunidad civil organizada, pues así lo requiere, así lo demanda. Hace poco renunció el ministro de Justicia, también hace pocas horas renunció el presidente y director de Petroperú. Sí, la joya del Estado peruano, que representa sustancialmente un valioso aporte a la economía nacional, que fue creada por el gobierno militar en el año de 1969, precisamente un 24 de junio, por el entonces gobierno de facto que lideró el presidente Juan Velasco Alvarado. Así pues, esta pues ha sido la caja de Pandora del Estado, porque todos los gobiernos han usufructuado de ello, generando en no pocas veces pérdidas. Asimismo, es lamentable que se sigan suscitando marchas lideradas por cuestionados políticos que en su momento no han hecho nada por mejorar el estado de la situación socio-psíquica del poblador peruano. Asimismo, tenemos a nivel mundial un escenario muy, pero muy incierto, donde se ha bloqueado a Rusia, una de las principales potencias militares, sacando del SWIFT, congelando recursos de sus oligarcas que están dispersados sobre todo en Europa. Asimismo, se ha congelado los recursos del Banco Central ruso y ha conllevado también a la salida de empresas transnacionales. Mejor dicho, se está paralizando la economía rusa y se ha perdido aproximadamente del rublo el 60% del valor. Estas nuevas variantes, asimismo existen nuevas variantes que han generado el COVID-19, todo lo cual, damas y caballeros, nos retrotrae a un escenario algo incierto. Para ver alternativas creativas de cómo mitigar lamentablemente esta inflación que se está trasladando a nuestros límites territoriales en América Latina, tenemos un experto que nos compartirá de estas experiencias. Hasta aquí nuestro editorial del día de hoy. Estas son las noticias más importantes a escala global. Todavía es solo un campo junto a la autopista, pero pronto comenzarán aquí las obras de 2 fábricas de procesadores, chips para ordenadores, teléfonos inteligentes o coches. Primero emplearemos a 7.000 personas en la construcción. Después se crearán 3.000 puestos de trabajo de alta tecnología, además de decenas de miles de empleos para nuestros proveedores. Muchas ciudades de Alemania, Italia y otros países europeos pidieron ser elegidas. Intel se decidió por Magdeburgo, principalmente por sus instituciones de investigación y su mano de obra calificada. La ciudad Intel que se erigirá aquí lo cambiará todo. No reconoceremos a Magdeburgo. Tendrá un efecto imán que atraerá a otras empresas y a su personal. Con 17.000 millones de euros, la fábrica es una de las mayores inversiones privadas en Europa
y otra señal del auge que viven los antiguos estados de la Alemania comunista. Lo mismo pasó con Tesla en Grünheide, una gran oportunidad para la región. Lo mismo ocurrió con Bosch en Dresde, otra fábrica de chips. Y con Magdeburgo queda claro que el este de Alemania también atrae producción de alta tecnología. La nueva fábrica contribuirá a que Europa sea menos dependiente de Asia. El Estado alemán respalda la inversión con miles de millones en subvenciones. Se encuentra en las monedas, en el acero inoxidable, en la electrónica, en las baterías de los autos eléctricos. Es el níquel, el quinto elemento más abundante en la Tierra, y ahora protagonista de una crisis inflacionaria insólita, disparada por la invasión rusa a Ucrania. En 2021 Rusia fue el mayor exportador mundial de níquel refinado, y aunque no ha sufrido sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, los compradores globales buscan otros proveedores, lo que ha llevado los precios a las nubes. El 24 de febrero, día de la invasión, el níquel alcanzó un precio ya elevado de $26.000 por tonelada. A principios de marzo, el precio escaló vertiginosamente hasta alcanzar los $100.000 el 8 de marzo, para estabilizarse luego en $80.000 por tonelada. En la Bolsa de Metales de Londres, que establece los precios mundiales del níquel industrial, hubo transacciones toda la semana. Además, tomó una decisión sin precedentes: cancelar todos los movimientos del 8 de marzo, limitando el precio a $48.000 la tonelada. La crisis del níquel ha removido toda la industria. El magnate chino Xiang Wanda, que apostó a la bajada de precios, ahora debe buscar la forma de rescatar su compañía, Tsingshan Holding. La presión sobre el mercado del metal obligó al presidente de la poderosa minera rusa Nordnickel a posicionarse sobre las sanciones en una entrevista en la televisión estatal rusa. La recuperación de la economía rusa dependerá de la profundidad de la crisis en la que nos hundimos. Cuanto más rápido se resuelva esta situación y se retome el diálogo normal con las otras partes, menores serán las consecuencias para nuestro país. Nordnickel es otro ejemplo de cómo la invasión rusa juega en contra de los intereses económicos del país. Pero eso no asegura que la creciente preocupación de magnates como Potanin vaya a ejercer presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra. En los mercados de Buenos Aires, las verduras están cada día más caras y los precios continúan subiendo. El año pasado la tasa de inflación alcanzó la marca del 50%. No aumenta nada, los sueldos están ahí hace años y las cosas aumentan todos los días, remarcan precios. También Fabián Sepúlveda está preocupado. Pese a trabajar en una fábrica, apenas puede ganarse la vida con su sueldo. Trabajo 12 horas, pierdo casi todo el día y no me alcanza el sueldo. No, es insostenible. La segunda mayor economía de Sudamérica se encuentra en crisis. A ello contribuyen una excesiva burocracia, baja productividad y una enorme deuda que nos... medianamente sano para pagar el sueldo. Por eso quiere emigrar, concretamente al norte de España, donde ya cuenta con contactos. Tengo amigos viviendo en Europa, mejor de lo que es. Amigos con títulos. Fabián dejará Argentina. Me estresa un montón. Soy joven, tengo un montón de cosas por hacer. Los comerciantes argentinos también padecen la crisis. En un país famoso por sus reses, la gente está comiendo menos carne. La gente viene, bajó mucho el consumo últimamente. Muchos agentes de la actual crisis. Un cuarto de punto. La tasa básica se ubica ahora en la franja del 0,25 al 0,50%. Se esperan nuevas subidas durante el año. Con esta medida, el Banco Central intenta frenar la inflación. En febrero, los precios al consumo en Estados Unidos subieron un 7,9%, la tasa más alta en 40 años. En respuesta a la invasión de Ucrania, muchas empresas occidentales se han retirado de Rusia. Las autoridades rusas han reaccionado amenazando a las empresas extranjeras con
con detener a sus ejecutivos y confiscar sus activos. Los fiscales rusos se pusieron en contacto con empresas como Coca-Cola, McDonald's, IBM y Procter & Gamble para advertirles de las graves consecuencias en caso de abandonar Rusia. El Banco Central de Rusia pagó el viernes puntualmente los intereses de 2 bonos por valor de $117 millones. Así evitó por el momento la quiebra del Estado ruso. Debido a las sanciones, los activos del Banco Central en el extranjero están parcialmente congelados. El rublo se ha devaluado drásticamente. En las próximas semanas, Rusia debe pagar más intereses. En abril vence un bono de $2.000 millones. En total, unos $40.000 millones de deuda rusa circulan en el sistema financiero internacional. El territorio británico de ultramar de las Bermudas ha revocado el permiso de aeronavegación de todos los aviones rusos. Eso significa que las aeronaves rusas ya no podrán realizar vuelos internacionales. Hay más de 500 aviones rusos registrados en las Bermudas, una buena parte de la flota. La medida es otra sanción por la invasión de Ucrania. Con sus playas de arena y su clima cálido, Antalya parece ser un remanso de paz. La costa mediterránea de Turquía es uno de los destinos más populares para los europeos. Los rusos llevan años viniendo aquí, muchos de ellos a los hoteles más lujosos. Algunos siguen por aquí, pero mucho menos relajados de lo que les gustaría. So, when I'm here, when I live in the hotel, probably I don't need any homestay. Cuando estoy en el hotel no necesito mucho, no necesito gastar dinero. Pero si quiero visitar algún lugar o comprar cualquier cosa en una tienda, como por ejemplo medicinas, no sé cómo pagarlo. Tengo un poco de dinero en metálico, pero no puedo pagar con mi tarjeta. No es posible. But if I would like to pay by my card, I don't know, will it be possible for me? No hay aviones de regreso a casa ni funcionan las tarjetas. Es el efecto de las sanciones. La mayoría de los vuelos con Rusia están cancelados y muchos de los bancos e instituciones financieras del país han sido expulsados del sistema de pagos SWIFT. Esto es un enorme problema para una zona que recibe a 9 millones de turistas al año, la mitad procedentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. No está claro cuándo regresarán o si lo llegarán a hacer, pero dado el caso, seguirán los problemas. En el pasado, rusos y ucranianos eran hermanos, amigos, viajaban en el mismo barco, en el mismo autobús. Pero ahora, si queremos llevarles de visita, digamos a las termas de Pamukkale, ¿será posible meterlos en el mismo autobús? De momento, las playas están casi vacías y el futuro de la región es incierto. Los barrios de Shenzhen están separados con vallas de alambre de espino. Un intento desesperado por contener la propagación del nuevo coronavirus. Cada día se registran más casos. Ciudades enteras están ya aisladas. No se puede entrar ni salir. Quería tomar un autobús de larga distancia para volver a casa, pero ahora solo puedo tomar el tren. Tuve que esperar 48 horas hasta que llegó el resultado de mi prueba para poder salir. Creo que el brote de ahora es peor que el del primer año, pero en Shanghái no nos asustamos. Muchos tienen reservas de alimentos en casa, en caso de que el barrio o el lugar de trabajo queden aislados repentinamente. No solo se están cerrando los comercios de alimentos, muchas grandes empresas también han tenido que parar la producción por la enfermedad de muchos empleados, como el proveedor de Apple, Foxconn. Las consecuencias económicas para el país podrían ser gravísimas. Muchos expertos afirman que el objetivo de crecimiento del 5,5% es poco realista. Este fue el resumen económico de la semana. Buenas noches, damas y caballeros. Aquí sigue en esta parte de la secuencia
de gestión financiera, nuestra sección de entrevistas entre nos. Para el día de hoy está invitado nuestro destacado amigo, economista Ronaldo Olivera Yarlequé, con quien tendremos una conversación ilustrativa para cada uno de ustedes. Ronald, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien. Qué gusto que estés aquí con nosotros en esta oportunidad, teniendo nuestro requerimiento para ilustrarnos respecto a los siguientes, ilustrarnos con relación a estos acontecimientos que hoy estamos contemplando, ¿no? Quiero pedirte que por favor me permitas un ratito arreglar esto. Ok, ahora sí estamos bien. Ronald, por favor, ¿cuál es tu opinión con relación a la actual crisis que es internacional que estamos viviendo, ¿no? Desde tu perspectiva como consultor, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, ya teníamos una economía golpeada a nivel mundial como consecuencia del coronavirus. Y ahora estos últimos fenómenos en Europa del Este, con la invasión de Rusia a Ucrania, ha desencadenado pues, una crisis energética que pone pues, el panorama más difícil, sobre todo para las economías que son dependientes de Rusia. En este sentido, la globalización ha hecho que las naciones sean interdependientes unas de otras, ¿no? Y bueno, vemos que las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Rusia, obviamente eso también va a tener una reciprocidad, porque por parte de Rusia, al no abastecer pues, de energía a esta gran parte de consumidores, de países consumidores de Europa, entonces va a recomponer un poco más el mapa energético, ¿no? No se te escucha, Ricardo. Ya. Ahora bien, también no es menos cierto de que estamos frente a un bloqueo que de parte de las economías occidentales que le han hecho a Rusia, sacándolo del SWIFT, congelando las fortunas de sus millonarios, ¿no? La salida de empresas transnacionales. Prácticamente la dinámica económica de Rusia se ha paralizado. Por lo tanto, sus indicadores, su situación económica va a empezar a palidecer. Si antes estaba medianamente robusta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y dime, ¿cuál crees tú que serán los efectos que esto traerá a la economía latinoamericana y sobre todo a la economía nacional? De hecho que van a ser efectos fuertes. No debemos perder de vista que Rusia es el segundo país productor de petróleo, el segundo mayor país productor de petróleo después de Arabia Saudita. Entonces, no es para menos, ¿no? Es una crisis petrolera energética, diría yo, ya sin precedentes. No solamente hablamos de petróleo, hablamos de gas también. Claro. Pero yendo a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el efecto? De hecho que muchos componentes a nivel de costos, en la estructura de costos de muchos productos, tiene un componente el transporte, la energía, productos derivados del petróleo, la urea misma, ¿no? Que es un producto agrícola derivado del petróleo. O sea, la inflación es inminente y principalmente va a ser una inflación por costos, ¿no? Algunos se preocupan con este tema de la oferta, del exceso de demanda. No es una inflación por demanda,
Es una inflación por costos. Entonces, bueno, sí es preocupante para las amas de casa, ¿no? Para las familias también. Ahí me gustaría ver sinceramente a los investigadores de la UNI, de la Católica, generando productos sustitutorios a todo aquello que sean necesarios, por ejemplo, para los fertilizantes, ¿no? Ahí me gustaría verlos a ellos, sinceramente. Lamentablemente, pues, la investigación científica aquí en el Perú no es tal. Deja mucho que desear, ¿no? Es muy primariosa, por decirlo por lo menos. Ahí me gustaría ver generando productos sustitutos, ¿no? Pero lamentablemente entonces vamos a ver un incremento entonces por transporte por un lado, pero por otro lado por la urea, por los fertilizantes que son importados, que se incrementen entonces en los costos de producción, ¿no? Y dime, Ronald, ¿algo más que decir? Hablando de factor tecnológico, ¿no? Ajá. Recordarán la audiencia de OID, nuestros amigos que te ven por estos medios, por las redes, que hace antes del COVID, ¿no? Tuvimos una crisis energética, un petróleo que llegó por encima de los $110 el barril, una crisis en el Medio Oriente y todo este tema. Pero justamente lo que tú acabas de mencionar, esperamos ver a los científicos cómo solucionan estos temas. Bueno, Estados Unidos, que ya estaba perdiendo su hegemonía como país productor de petróleo, gracias a la investigación tecnológica logró descubrir el fracking, ¿no? O la producción de gases de esquisto a partir de la reutilización de los pozos petroleros que ya estaban secos. Entonces lograron descubrir que estas rocas bituminosas en el fondo de donde antes hubo petróleo, existían rocas bituminosas que con presión y con uso de unos químicos lograban producir gases de esquisto y lograron sustituir buena parte de este tema del petróleo. Entonces, claro, es el avance tecnológico el que se pone de manifiesto cuando hay esta crisis. Sin embargo, es importante notar, ¿no?, que esta producción a partir del fracking o de rocas bituminosas tiene un alto costo digamos, por barril. Entonces, digamos, si el precio de la producción, el costo de producción de un barril de petróleo está, digamos, es diferente. En Arabia el petróleo lo encuentran haciendo un hueco y sale petróleo, ¿no? Acá en Perú tienen que hacer un hueco de 3.000 metros. Hasta así es costosísimo, aquí dijeron para encontrar petróleo. Entonces aquí puede costar, para extraer un barril te puede costar $80, y si lo vendes a 100, las compañías petroleras lo venden a 100, es negocio. Pero si el petróleo baja mucho por debajo de los 80, 50, entonces ya no es negocio producir en estos pozos que son menos eficientes acá en Perú. Sin embargo, cuando hay un petróleo que está por encima de los $100, sí es negocio producir para Estados Unidos, por ejemplo, petróleo a partir del fracking, ¿no? Entonces, porque todavía es rentable. Ahora, tenemos esperanzas con el tema de las energías, de la producción de energía a partir del aire, del agua, eléctrica, ¿no? De los vehículos eléctricos, pero es todavía muy incipiente, ¿no? Yo creo que el ser humano, con la inteligencia que Dios le ha dado, ha sabido sobreponerse ante diferentes situaciones. Y esta es una más, ¿no? Sin embargo, no es para menos, ¿no? Venimos de una economía devastada, similar o peor
de una posguerra, ¿no? El COVID ha devastado las economías y por eso el Fondo Monetario Internacional preveía a nivel mundial un crecimiento de PBI para los países emergentes, en un promedio entre 5 o 6%. Pero ahora esas cifras se tienen que corregir, ¿no? Sin embargo, la economía va a seguir avanzando. Recordemos que lo que baja, sube. Y en estos 2 años de COVID, la producción mundial cayó mucho, mucho. Entonces, hay techo para recuperarse, ¿no? Para el 2022, el Fondo Monetario Internacional había estimado un crecimiento promedio mundial de 4.5%. Ahora, pero eso es antes de la guerra, ¿no? Entonces, se puede pensar que caiga la producción mundial un punto, pero siempre va a estar creciendo, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Un mensaje de esperanza es que los pueblos van a seguir produciendo. Claro. Claro, que va a haber mayor presión de parte de la sociedad por la inflación, ¿no? Porque se deteriora la canasta familiar, se deteriora la capacidad adquisitiva de las familias, entonces eso se siente y va a empujar un poco a la presión de los salarios. Ahora bien, bueno, lamentablemente esas son las circunstancias que nos han tocado vivir, ¿no? ¿Cómo sugieres tú que el pequeño empresario deba afrontar este singular escenario donde todo es incierto por un lado, pero las carestías conllevan a que la inflación pues deteriore nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? ¿Qué le sugieres hacer? ¿Cómo creativamente podemos afrontar estas circunstancias tan adversas? Bueno, recordemos que la economía peruana se caracteriza por ser informal, ¿no? O sea, acá en este país la gente crea su propio empleo y lo hace de diferentes maneras. Entonces, bien, o sea, eso va a seguir siendo un fenómeno porque es estructural en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno, como agente económico en tiempo de crisis, va a tener que procurar recaudar más, entonces hacerlo vía impuestos puede generar conflictos sociales. Yo creo que lo acertado es ampliar la base tributaria y que los que no tributan, tributen algo, ¿no? O sea, este plan para la pequeña y la mediana empresa, que tiene por objetivo que las empresas se formalicen, ¿no? Es REMIPE, me parece, sí. En el cual los trabajadores tienen derechos no tan, digamos, esperados como los que tienen trabajadores del régimen general, pero el hecho de formalizarse significa ya pues que tengan algunos beneficios sociales, ¿no? Y se espera que las empresas se vayan plegando o que el gobierno vaya promoviendo este REMIPE a través de las municipalidades, ¿no? Que viene a ser pues aliados estratégicos de las políticas del gobierno. Pero vemos pues que las municipalidades pasan por una crisis de terrible gestión. Entonces el gobierno, los esfuerzos, las leyes, todo lo bueno que haya se quedará en el papel, porque el aparato estatal también es limitado para poder llegar a que se cumplan pues las leyes, ¿no? Entonces son los gobiernos locales los que tienen que tomar una mayor preponderancia. Lo triste es que pues nuestra clase política se entretiene en cuestiones triviales cuando lo que debe estar primando pues es el desarrollo del país, ¿no?
en la generación de empleo productivo, etcétera. Bien, Ronald. Bueno, mi estimado Ronald, ha sido un gusto tenerte entre nosotros. ¿Algo más que quieres acotar? Sí, finalmente, recomendar pues, a tu audiencia, ¿no? Que en tiempos de crisis no hay nada mejor que evitar gastar lo que no se produce, ¿no? Limitar el consumo digamos, de productos innecesarios en la economía y ahorrar, ¿no? Ahorrar, optimizar los gastos, hacer compras en familia. El azúcar subió creo que 4 soles ayer, ¿no? El pan ya está a 3 por 1 sol. Ayer conversaba con un panadero y con el que tenemos alguna relación y me decía, voy a producir pan combinado con camote. Voy a producir también pan no dulce, o sea, combinado con papa. Está haciendo sus experimentos para poder abastecer a sus clientes, ¿no? Y esa es una iniciativa muy interesante que cada uno debe ver cuál es la mejor manera de atender a sus clientes, ¿no? Así es. Innovando la producción, viendo los Así productos es. sustitutos, de tal manera que cada quien satisfaga lo necesario para vivir sin necesidad de arriesgar, ¿no? Excesivamente. Igual, mira, imagínate que voy a comprar y por un servicio que la señora me presta, me dijo, el servicio ya subió. Y así me dijo, el servicio ya subió. Así, entonces me fui al otro lado, donde no había subido, donde no me dijeron eso, y me cobraron lo mismo. ¿Por qué? Porque depende también de la expectativa del vendedor. Usted, amigo vendedor, usted, amigo productor, si sabe que la cuestión es vender, es que rote la mercadería, pues no suba mucho su precio. Suba lo necesario, mantenga un margen no sobredimensionado, pero un margen pequeño. Lo importante es la rotación. Lo importante es que usted venda. Lo importante es que la persona que se lleve su producto piense bien de usted, hable bien de usted y le irá bien a usted. Yo se lo aseguro por experiencia. Bueno, Roland, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en un evento que estamos organizando con OID. Amigos de OID, muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros llegar hasta vuestros hogares. Nos vemos hasta el otro lunes. Gracias, Ronald. OID Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.